Nueva York, años 80, animales antropomórficos, un robot y un perro, condimentos que nadie pensaría que combinados formarían una de las mejores películas de animación que verás en tu vida. Es una historia triste sobre la soledad y sobre los puntos bajos de las relaciones, pero también es un relato sobre la amistad, sobre cerrar ciclos y por sobre todo sobre aprender a seguir adelante. Hoy en el Bloque Geek te cuento por qué tienes que ver Robot Dreams. Robot Dreams cuenta la historia de un perro solitario que ensambla un robot para tener compañía. Tras un verano de amistad, un incidente en la playa deja al robot oxidado e inmóvil en la arena. Al cerrarse el acceso al lugar hasta la próxima temporada, el perro se ve obligado a separarse de su amigo. La trama se divide en dos viajes paralelos: los intentos del perro por llenar el vacío y encontrar un sustituto, y el mundo onírico del robot, quien sobrevive a través de sueños y encuentros fortuitos mientras espera un rescate que se posterga por las circunstancias de la vida. La película Robot Dreams está basada en el cómic del mismo nombre, escrito y dibujado por Sarah Baron. Fue editado originalmente en 2007 por First Second Books. Es una novela silente que utiliza una estética de línea clara y muy minimalista que influyó en el diseño de producción de la película. La cinta fue dirigida por el español Pablo Berger. Fue su primera incursión en la animación tras dirigir Blancanieves en 2012 y Abracadabra en 2017. Debutó en el Festival de Cannes 2023 y fue ganadora del premio Goya a Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado. Además, estuvo nominada al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película de Animación. La película parte con nuestro perro protagonista sentado solo en la oscuridad, aburrido, comiendo algo que no le gusta y jugando un videojuego que claramente es para dos usuarios. En tan solo 2 minutos, la cinta te establece las características del personaje, sus dolores y lo que necesita en su vida. El perro es un alma solitaria, no tiene amigos, está ansioso por tener compañía, alguien con quien jugar o incluso alguien con quien compartir su vida. Con esta escena mucha gente se puede identificar con el personaje, ya sea porque fuiste hijo único, o porque tuviste pocos amigos, o porque en una situación determinada deseabas estar con alguien en específico y no tuviste la oportunidad. Por lo mismo, y tras ver un anuncio de televisión, el perro decide comprar un robot para que sea su amigo. A partir de ese momento la vida del personaje cambia, deja de estar solo y comienza a hacer todo lo que siempre quiso en la vida. Al perro todo le sonríe hasta que lamentablemente llega el fatídico día de playa. En dicha jornada, el robot se mete al agua y después de un par de horas termina oxidándose y no puede levantarse de la arena. El perro trata por todos los medios de ayudarlo, pero no lo consigue y decide volver al otro día solo para encontrarse que la playa estaría cerrada hasta el otro año. Aquí es cuando la historia se divide en dos. Al perro no le queda más remedio que seguir adelante, comienza a buscar a algunos amigos sustitutos para poder llenar el vacío que dejó el robot en su vida, pero finalmente se termina dando cuenta que nada lo hará. El mensaje en esta parte es que ninguna persona se puede sustituir por otra, da lo mismo la cantidad de amigos que tenga el perro o si el segundo robot se parece demasiado al primero, nunca será igual que él, y esto es algo que en su determinado momento el perro acepta y decide seguir adelante. Con esto el personaje del perro crece, se da cuenta de que no se trata de reemplazar a una persona por otra, sino de mejorar, de no cometer los mismos errores del pasado y avanzar con lo que la vida te brinda en ese momento. El robot vive una historia similar, debido a que no puede moverse porque está en la arena, comienza a navegar por el mundo de los sueños en las que ve situaciones determinadas en las que es rescatado. El final de todas esas situaciones que imagina siempre es él volviendo a la casa del perro para que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, nada de eso de lo que está viendo es real, y de hecho los vaivenes del clima y también de las personas hacen que pierda una pierna y también que se le acabe su batería. Eso hasta que es encontrado por un chatarrero y es llevado a un depósito de basura en el que venden sus piezas. El robot ahora es comprado por un mapache que lo reconstruye usando una radio de la época. Al igual que el perro, toma la decisión de seguir adelante. El robot ahora es feliz con su nuevo amigo y si bien todavía extraña a su ex compañero, eso es una herida que irá cerrando con el paso del tiempo. El personaje se da cuenta de que no vale la pena perder todo lo que tiene ahora por un par de recuerdos nostálgicos y que lo mejor es seguir avanzando hacia el futuro en conjunto con el mapache, con quien en realidad es muy feliz. Si te está gustando el video, te pido por favor que le dejes un me gusta y que te suscribas al canal para que así el contenido se difunda entre más personas. La escena final guarda una gran interpretación no solo dentro del contexto de la película, sino que para la vida en general, siendo a la vez la conclusión
combinación perfecta para la evolución de sus protagonistas. El robot ve pasar al perro por la calle junto con su nuevo amigo e inmediatamente corre para estar con él, pero todo esto era un sueño. Aquí es donde el robot se da cuenta de todo lo que ha crecido desde el momento en que se separaron. Ahora, en vez de ir corriendo al tiro donde está el perro, lo que hace es analizar su vida actual, todo el tiempo que ha pasado y lo feliz que es con el mapache. Además se da cuenta lo feliz que es el perro con su nuevo amigo robot y que este pudo dejar el pasado atrás. Sabe que lo mejor que puede hacer es quedarse ahí y que cualquier otra cosa sería un retroceso en su vida. Se da cuenta que volver al pasado es casi imposible porque han pasado tantas cosas entre medio y ha pasado a su vez tanto tiempo que las circunstancias no serían en ningún caso las mismas. Entonces, ¿por qué pone su canción para que el perro la escuche? Porque el mensaje de la película es avanzar, pero no olvidar, sino que quedarte con los buenos recuerdos, con esos pequeños detallitos que por unos segundos te hacían la persona más feliz en la tierra. Se trata de sanar esas heridas del pasado que aún estaban abiertas y quedarse con lo bueno, sin mirar atrás con rencor. No porque el robot tenga un nuevo amigo quiere decir que debe odiar al perro ni olvidarlo. Lo mismo pasa a la inversa. Ambos siempre serán una parte importante en la vida del otro, aunque no vuelvan a estar juntos nunca más. Los dos protagonistas tienen un arco similar. Si bien es el perro más o menos el protagonista debido a que con él inicia la película, además que él toma la decisión de comprar al robot, este último también vive muchas circunstancias y un arco argumental determinado que lo hace crecer como personaje. Creo que la enseñanza para ambos es que deben aprender a soltar, sobre todo a esas personas que quieren mucho, pero que no están ahí para quedarse durante toda la vida. Es verdad que ellos pueden ser los mejores amigos del mundo y que la relación que tenga el perro con el nuevo robot o el robot antiguo con el mapache nunca vayan a ser igual como la que ellos dos tenían, pero lamentablemente eso es lo que tocó. La vida no siempre es como uno quiere y a veces es como es nomás y lo único que queda es aceptarlo y seguir avanzando. Se nota que ambos personajes tienen muchos sentimientos guardados en el corazón o no bailarían como lo hacen al ritmo de la música o no se emocionarían cada vez que ven al otro, pero eso no significa que deban estar juntos de nuevo. Esto es algo que el robot entiende en el momento y si bien al perro le cuesta un poco más, también termina aceptando que así debe ser. La película hace uso de una animación 2D dibujada a mano de forma digital, no es 3D ni CGI, sino que busca emular el estilo clásico de los dibujos animados planos. Además, sigue una línea plana caracterizándose por contornos negros definidos, colores planos y una ausencia de sombras complejas o degradados, lo que permite que la narrativa visual sea el foco. Esta parte de la película fue liderada por el ilustrador José Luis Agreda. Su trabajo consistió en limpiar los bocetos originales de Sarah Baron para hacerlos animables sin perder la esencia del cómic. Algo interesante es que la película, a diferencia del cómic, usa un dibujo simple pero detallado. Si vemos por ejemplo la escena del vertedero, es como si cada uno de los objetos del lugar tuvieran vida propia. Por lo mismo, y a diferencia de las grandes producciones de Hollywood, aquí no se usó captura de movimiento. Cada fotograma fue dibujado para enfatizar la actuación de los personajes, puesto que al no haber diálogos, la microexpresión facial lo es todo. El cómic aborda la pérdida y la sustitución de una forma más cruda, centrándose en que los vínculos pueden ser efímeros. El trabajo que hace la animación es notable porque te agrega escenas y partes que no están en el cómic, pero que sí son muy importantes para la historia. Por ejemplo, la primera escena del perro jugando solo no está en el cómic y considero que es muy importante y tal vez una de las más importantes de la película para establecer las características del personaje. Otra cosa en la que difieren ambas versiones es que, por ejemplo, en el cómic el perro simplemente deja ahí al robot y no hace mucho por rescatarlo, a diferencia de la película en donde hace todo lo posible e incluso se lo llevan detenido por intentar entrar a la playa. Esto hace que en la historieta el personaje del perro sea mucho más odiable y que estés rezando porque el robot no vuelva a estar con él. Aunque en ambas versiones el desenlace emocional es el mismo, en la película está construido a través de la música para que el impacto no sea tan duro. En cambio en el cómic la transición de los personajes hacia otras etapas de su vida se siente mucho más mecánica y mucho más directa. Otra diferencia importante es que la película puede utilizar el diseño de sonido y la música como sustitutivo de la voz, cosa que en medio del cómic no puede hacer. El tema central es September de Earth, Wind and Fire, cuya letra, recuerdas, el 21 de septiembre, funciona como ancla narrativa sobre la memoria y el paso del tiempo. Además, añade múltiples referencias a la Nueva York de los 80 como las Torres Gemelas, el auge del breakdance, el uso del Walkman y guiños al cine de la época. Robot Dreams es una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida. Creo que hay pocas obras que me
han dejado pensando tanto sobre las relaciones humanas y sobre las decisiones que tomamos en el camino respecto a las diferentes interacciones que podemos tener con otras personas. Me encanta que la película borre todos los estigmas que pueden tener las personas con el cine de animación, debido a que usualmente se suelen ir al extremo con este tipo de producciones. Se dice que los monitos son solo para niños, o por el contrario, si son adultos tienen que obligadamente mostrar sexo, mostrar violencia y mostrar sangre por todas partes. Robot Dreams no hace eso, sino que con una animación simple pero efectiva logra mostrar lo complejo que son las relaciones humanas y algunos sentimientos que son muy reales en las personas. Si bien un niño puede verla y puede gustarle, la segunda lectura está ahí con mucha evidencia. Incluso ni siquiera se necesitan diálogos para contar la historia, lo que es una de las cosas más bonitas que tiene el cine. Además, el argumento cuenta con un mensaje claro. Hay veces en que las personas piensan que estarán juntas para toda la vida, pero eso no siempre tiene que ser lo correcto. Hay momentos en los que es necesario soltar para que la otra persona sea feliz y para que tú mismo puedas crecer y liberarte. Es imposible que las cosas sean igual que antes considerando todo lo que pasó. Por eso, lo correcto es separarse, que ambos encuentren la felicidad en otro lado, y el tiempo dirá que la decisión que se tomó fue la correcta. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.